y estaremos meditando en la palabra de Dios bajo el tema hijos por voluntad de Dios. Hijos por voluntad de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, que he leído reverentemente, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13, a ver, ¿cómo dice el 13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se fijó que eso es hijo por la voluntad de Dios? Ahora vamos a buscar Romanos capítulo 8, Romanos 8, el versículo 14, que dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, vamos a leer esto para que usted no se confunda. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gracias, Señor, por esta misericordia, por esta bendición, por esta tu palabra. Bendice a tu pueblo ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos dos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de los hijos de Dios. Cuando hablamos del Hijo de Dios, hijo de Dios, Jesús de Nazaret, estamos hablando del primogénito de María, del unigénito del Padre en el plano celestial. ¿Y cuál virtud tiene Cristo que está por encima de todo ser humano? Que Cristo no es engendrado por voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo. Pero ahí no lleva ventaja. Pero así sí es bueno. No tocó el pecado. Bueno, sí, esa es una virtud. Esa es una bendición incuestionable. Ese es algo sumamente grande. Venir a esta tierra donde están miles de millones de seres humanos y venir sin pecado a esta tierra. Amén. Pero después que vino sin pecado, ¿por eso no fue humano? Sí, fue humano. Sí, fue humano. Ya esa persona nace, crece, vive, comparte aquí en la tierra como humano, con la gran bendición de que fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero gran sorpresa para los demás mortales. ¿Cuál? De que a todos los que recibieron a ese Jesús, una. Los que creen en su nombre, dos. Entonces pasan a ser también hijos de Dios, engendrados por Dios. Pero ¿cómo así? Pero ya usted no me dice que hay que creer en Cristo. Pues ya yo nací, pues ya yo estoy grande, los niños no creen, hay que ser adulto. Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces yo puedo también ser engendrado en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Claro que sí, eso es lo que acabamos de leer en el Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, también son hijos de Dios. Pero nos miramos para atrás a Juan capítulo 1 y entonces nos explica
que fuimos engendrados no por voluntad de hombre, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón. Fuimos engendrados por la voluntad de Dios. ¿Y por voluntad de quién vino Cristo aquí a la tierra? Por voluntad de Dios. Vino a través del Espíritu Santo a la tierra. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nosotros? Engendrados por voluntad de Dios para que también seamos su hijo. Ninguna. No hay diferencia. Pasamos a ser sus hijos. ¿Qué quiere decir engendrado por su voluntad? Porque si se trata de una paternidad, los hijos no eligen a su padre. Los padres engendran a sus hijos. De ahí la palabra paternidad. Es mi hijo, yo lo engendré. Por esa razón es que somos hijos. Porque Dios nos engendró. No lo decidimos nosotros. El padre quien decide con quién casarse, cómo hacerlo y engendrar sus hijos. El padre quien lo dice. Entonces ahora hay una parte. Así fue la voluntad de Dios engendrarnos a nosotros en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Para que nosotros seamos sus hijos como Jesús, el Hijo de Dios. Ni por voluntad de carne, ni por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Vete gozando ahora. Tú eres hijo de Dios porque Él te engendró. Tú eres hijo de Dios porque Él te engendró. Tú eres hijo de Dios porque Él te engendró. Él también te engendró. No por voluntad humana, sino porque a Dios le plació hacerte su hijo. Pero hay una parte que es la importantísima saberla. Que una vez que a Dios le plació que yo sea su hijo, a mí me tiene que placer que Él sea mi padre. Porque el hijo pródigo tenía un buen padre, pero él le dio la espalda. El hijo pródigo tenía un buen padre, estaba bajo techo, estaba protegido, pero el hijo pródigo le dio la espalda y lo abandonó. No quiso a su padre. ¿Cuánto hay como el hijo pródigo que han abandonado la paternidad de Dios para irse a los deleites, para irse a los placeres, para irse al mundo equivocado? Abandonaron la paternidad divina. Eso no es lo que te ha pasado a ti. A ti te ha pasado todo lo contrario. Tú has seguido aceptando que el Padre de Cristo Jesús sigue siendo también tu Padre. Aquí está el compromiso nuestro, que creamos en Él. Que creamos en Él. Una vez que nosotros creemos en Él, aceptamos la paternidad divina. Oiga bien lo que estamos diciendo. Una vez que creemos en Jesús, aceptamos la paternidad divina. Y entonces el Dios del cielo, que nos engendró en Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu, nos declara que nos dio el derecho, que no lo teníamos, que nos dio la oportunidad, que no teníamos esa oportunidad, que nos dio el privilegio, que no teníamos ese privilegio, de ser hechos hijos de Dios. En Cristo Jesús no pasa de que Cristo fue hecho hijo de Dios. No. Cristo siempre fue y lo es y lo será el Hijo de Dios. Pero en nosotros, que no éramos hijos, nos dio el derecho de pasar a ser hijos por habernos engendrado también por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y si nosotros lo creemos, somos sus hijos. Somos sus hijos. Y como hijo heredero, y como hijo protegido, y como hijo amparado, y como hijo no abandonado, y como hijo tenemos todas las promesas que Dios tiene para sus hijos, aquí en la tierra y allá en el reino de los cielos. Engendrado no por vuestra voluntad, sino por voluntad de Dios. Pero ahora aquí está lo que le pone el apellido a la cosa. En esta tierra llena de pecado y pecadores y de hijos que no son de Dios, hay algo que distingue a los hijos de Dios,
que no lo deja que se confundan, que no lo puede confundir nadie y que ellos mismos no se confunden y que están totalmente apartados en esta tierra como hijos de Dios. ¿Qué es? Que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Oye, esto es tan sencillo, esto es tan delgado como un pedacito de cáscara de cebolla, muy delgadito. Los que son hijos de Dios, lo guía Dios. Los que son hijos de Dios, lo guía Dios. Porque Dios no va a tener hijos para que se los críe Satanás. Porque Dios no va a tener hijos para que entonces Satanás sea el que lo dirija a sus hijos. Porque sería Dios un padre irresponsable. Porque sería Dios un padre malo. Porque sería Dios un padre que no hay con quien compararlo. Pasamos a ser engendrados, pasamos a ser hijos de Dios porque Él nos engendró en Cristo. Pasamos a ser hijos de Dios porque Él le plació engendrarnos en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo para que seamos sus hijos, que nos da el derecho. Oye bien, aquí sí que se complica. Tenemos derecho. El asunto es, aquí está el cheque que Dios te da. Eres tú el que lo cambia. Tenemos la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Ahora falta que tú vayas con esa autoridad a reclamar la paternidad. Ahora Dios te dio el papelito que dan en el lugar de nacimiento para que con ese papelito vaya y te inscriba en el libro de los hijos de Dios. ¿Y qué pasó ahora? Ahora somos nosotros que tenemos que irnos a registrarnos en la partida de nacimiento. Él nos da el permiso, Él nos da el derecho por su voluntad. Vaya, inscríbase como mi hijo y por la fe tú y yo vamos y nos inscribimos como hijos de Dios. Si tú dejas votar esa autorización, no te inscribes. Si a ti no te interesa, no va. Como mucha gente que no le interesa ser hijo de Dios. No le interesa. Pero Dios nos dio el permiso. Pero Dios nos dio el derecho. Pero Dios nos dio las posibilidades. Es nuestro, entonces, inscribirnos como sus hijos. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Que ahora, creyendo en Cristo Jesús, tenemos el derecho y la potestad de pasar a ser hijos de Dios. Pero pasa una cosa. Ahora, hijo de Dios, ahora viene la parte de la paternidad divina. En un mundo malo, en un mundo perdido, en un mundo confundido. ¿Cómo el Dios del cielo dejará un hijo suyo en un mundo como este? Sería llevar un hijo suyo a un lugar de una guerra que te lo pueden matar. Sería llevar un hijo suyo a un lugar donde puede morir. Sería no preocuparse por un hijo que te duele, donde puede sucumbir, donde puede fracasar, donde puede errar. Ahora entonces Dios se encarga de lo siguiente. Para que así no le pase a mi hijo, le voy a dar su Espíritu Santo para que me lo guíe. Para que le diga doble por acá, para que le diga quítese de ahí, para que le diga no lo haga así, porque el que tiene un padre tiene que estar sujeto a su padre. El que tiene al Padre Celestial como su padre tiene entonces que someterse a su Santo Espíritu para ser guiado por el Espíritu de Dios, porque Dios no dejará a sus hijos a expensas del peligro, del fracaso, de todo mal. Los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y los que no se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, como el hijo pródigo, pasando trabajo. La guianza del Espíritu Santo de Dios es lo que determina que somos hijos de Dios. Se lo vuelvo a repetir en español. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios es lo que confirma que somos verdaderos
hijos de Dios. No dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, dice Dios, no es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se aclara esto? No es en qué iglesia te congregas, no es cuánto tiempo tú oras o ayunes, no es cuántos años tienes en el Evangelio, no es cuán largo o corta sea tu falda, no es cuántas penitencias o noches de vigilia en el piso tú haces. Es que Romano 8:14 dice textualmente: los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Y qué más? No hay que averiguar eso. La guianza del Espíritu Santo de Dios es lo que tuvo Cristo aquí en la tierra. Oye, ¿por dónde van las cosas, Lo que tuvo Cristo aquí en la tierra, que todas las veces decía: yo lo que he venido a hacer es la voluntad de mi Padre. Si predicaba lo que al Padre le agradaba, si conversaba lo que al Padre le agradaba, si caminaba como al Padre le agradaba. Y el que Cristo fuera a la cruz a entregar su vida no fue deseo de Cristo. La Biblia explica que al Padre le plació sujetarlo a padecimiento como la cruz. Esto explica cómo era guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Ay, alaba lo que vive, que ahí sí que está peligroso. ¿Quién de nosotros va donde lo vaya a tentar Satanás? ¿Quién de nosotros? No, varón, ay no, ahí está duro. Cristo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y tú sabes lo que está diciendo ahí, que como él era el Espíritu Santo de Dios que lo guiaba, lo guió al ayuno y a la oración. Lo guió a la tentación, lo guió al bautismo, lo guió a la obediencia hasta la muerte en la cruz del Calvario. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los que son hijos de Dios. Si en Getsemaní Cristo no hubiese estado guiado por el Espíritu de Dios, de Getsemaní Cristo se levanta y no va a la cruz. Se lo vuelvo a repetir. Si cuando Cristo oraba en Getsemaní al Padre que pasara esa copa de Él humanamente, Cristo no es guiado por el Espíritu Santo de Dios, Cristo se levanta de Getsemaní y se devuelve y no va a la cruz humanamente. Pero entonces desde el bautismo el Espíritu Santo de Dios posó sobre él, lo ungió, y ungido por el Espíritu Santo de Dios no solo se va a la cruz, se va donde el Padre quiera que tú vayas en obediencia al Espíritu Santo. Cristo no eligió su propio destino, Cristo no eligió su propio deseo, Cristo no eligió su propia forma de vivir. Cristo eligió agradar al Padre porque tenía un Espíritu de Dios que lo guiaba. Ahora eso se traspasa a nosotros. Cristo es engendrado por el Padre. Amén, así es. Y nosotros, dice la Biblia, que somos engendrados también por el Padre. Amén, yo lo creo. Pero entonces los que son del Hijo de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Ahí es donde en ese examen se quema cualquiera. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo de Dios guía a uno? Yo te voy a decir, aunque sea 7 lugares donde el Espíritu Santo de Dios te guía. El Espíritu Santo de Dios guía a uno a perdonar. Y le dice a uno, me conviene que lo perdone. Y esa es una de mis últimas experiencias. ¿Tú crees que lo debo perdonar, Señor? Y yo no lo quería perdonar.
Yo no quería perdonar porque fue duro que me dio que ya estaba casi herido de muerte. Y entonces el Espíritu Santo me dice, para que no te mueras con esa herida, lo perdona y te sana. Y yo llorando le dije, está bien, lo voy a perdonar, pero me deja aunque sea hablar con él para decirle que no lo vuelva a hacer. Ya yo no tengo problema, pero déjame aunque sea hablar con él y decirle que no lo haga más. Yo le dije a Dios que me dé ese permiso, aunque sea ese chingo. Pero seguí orando. No, y voy a orar todos los días. En vez de yo orar por la comida, voy a orar por esa vida. No, yo lo perdono en el nombre de Jesús, yo lo perdono. El Espíritu Santo de Dios guía a perdonar. Solamente un ser humano guiado por el Espíritu Santo de Dios dice clavado en la cruz, perdona lo que ellos no saben lo que hacen. Esas no son palabras humanas, esas no son palabras de hombre, esas son palabras de alguien que el Espíritu de Dios está en su vida. Nadie clavado en una cruz implora por perdón. Nadie muriendo como Esteban apedreado implora por perdón. Nadie mirando como Esteban levanta la vista hacia arriba, a menos que no sea el Espíritu Santo de Dios que te haga levantar la vista hacia arriba. Todos los hombres humanos nos enfocamos en el que nos hace daño, nos enfocamos en el que nos tira, nos enfocamos en el que nos lastima. El que está guiado por el Espíritu Santo de Dios levanta la vista hacia arriba y ve al Padre Celestial. Así fue que pasó, no fue de otra manera. Con tu fuerza tú no puedes perdonar a nadie. Con tu fuerza no se te puede olvidar lo que te han hecho. Pero si tienes al Espíritu Santo de Dios, eres guiado a perdonar. Eres guiado a agradar a Dios. Eres guiado a ser diferente. Porque los que son hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Apúntate una. ¿A qué otra cosa nos guía el Espíritu Santo de Dios? A la obediencia. Los hombres cristianos y mujeres cristianos con muchos años en el Evangelio, con muchas dádivas en la iglesia, con muchas oraciones, con mucho de todo, cuando llegó el momento de probar que si son hijos de Dios y no lo son, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Tú serás probado que eres hijo de Dios cuando te dejes guiar por el Espíritu Santo. Ninguna carne humana obedece a Dios, dice Romanos 8. No se somete a la ley de Dios, no se somete a Dios. Para haber un sometimiento a Dios tiene que ser a través del Espíritu Santo de Dios. Y si el cristiano no se deja guiar del Espíritu Santo de Dios, ¿cómo se someterá la carne de nosotros a Dios? ¿Cómo dejará pasar toda esta ola de pecado? ¿Cómo dejará pasar estas oportunidades del pecado, de la carne, el disfrute? ¿Cómo lo va a dejar pasar? Solo lo deja pasar si eres guiado por el Espíritu de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios, Dios lo guía para la iglesia y para el altar. El que es guiado por el Espíritu de Dios, Dios lo guía a la obediencia. El que es guiado por el Espíritu de Dios, Dios lo hace que le dé la espalda al mundo para que le ponga el frente a Dios. Las iglesias están llenas de hombres y mujeres con Biblia en las manos, hablando de Dios y de salvación. Pero aquí en este problemita, aquí estamos totalmente desnudos delante de Dios. Estas no son palabras del pastor, estas no son palabras del predicador. Es que si el Espíritu de Dios no puede guiarte, tú no eres hijo de Dios. No puedes ser hijo de Dios si no te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Dejarte guiar es ser manso y humilde. Dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios, que donde yo no quiero ir, ahí es que Él quiere que yo vaya. Donde yo no quiero ir. Pero si te dejas guiar, tú vas donde el Espíritu de Dios quiere que tú vayas. El Espíritu Santo de Dios, lo que, aparte de la obediencia, una de las cosas que más le agrada es que nosotros nos alejemos del pecado y del mundo y de la vanidad. El Espíritu Santo de Dios no comulga con esas cosas. ¿Y qué es lo que hay ahora? Mucha vanidad, mucho pecado, mucha glotonería, mucho de todo eso. Si te pones a examinar, el Espíritu Santo de Dios nos quiere librar de esas cosas. Nos quiere apartar de esas cosas. ¿Cómo es que tú tienes tantos años en el Evangelio y te sientes feliz
mirándote en un espejo con el mundo en tu rostro, con el mundo en tu cerebro, con el mundo en tu cabello, con el mundo en tu vestir, con el mundo en tu hablar, con el mundo en tu... Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios que no te dice que a Dios eso no le agrada? La gente cree que es el pastor que tiene doctrina. La doctrina la tiene la Biblia. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los que son hijos de Dios. Los que se dejen conducir, los que se dejen llevar. La lucha del hombre es una lucha infructuosa. Oye bien, es infructuosa. Por más que un hombre luche porque otro hombre sea salvo, nunca logrará la salvación de ese hombre. Porque para el hombre lograr la salvación, tiene que depender de la guianza. Guianza quiere decir que tú agarras a un niño por las manos, tú eres el adulto, tú eres el que tiene la fuerza y tú eres el que sabe para dónde es que vamos. Cuando el pueblo de Israel fue guiado por el desierto, tenía un líder que sabía caminar en qué dirección tenía que hacerlo. La sapiencia terrenal de Moisés era, no se sabe cuántas veces mayor a la que él necesitaba. Porque Moisés no era un analfabeto, no era un bruto, era un hombre capaz a la redonda, capaz en geografía, capaz en todo. Moisés estaba preparado, pero ahora el Espíritu de Dios le dice, camina por aquí rumbo al mar Rojo. ¿Sabía Moisés que para dónde iba? Claro que lo sabía. ¿Sabía Moisés que por ahí estaba cerrado? Claro que lo sabía. Pero se deja guiar por donde Dios le dice que vaya. Si Moisés se resiste a la guianza del Espíritu Santo de Dios, no porque por aquí la lógica dice que se llega más rápido. En el Espíritu Santo no hay lógica. En Dios no hay lógica. Las cosas de Dios son teológicas. La lógica de Dios no existe. Si te deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, caminarás al revés a la lógica de los hombres. Pero la guianza del Espíritu Santo de Dios dará los resultados que le dio al pueblo de Israel, guiado por Moisés, caminando rumbo al mar Rojo. Por aquí tú dices que es, Señor, por aquí yo voy. ¿Qué va a pasar cuando yo llegue allá? Eso lo sabe el que me está guiando. Cuando llegó al mar Rojo, levanta la vista, Señor Jehová Dios. Ahora mira, ya yo llegué hasta donde puedo caminar. Entonces Dios le dijo lo que había que hacer. Entonces ganó el Dios del cielo, que era por ahí el camino. Dios mío, pero yo no sabía. Sí, no sabía, por eso era que tenía que obedecerle a Dios, que es el que sabe. Termino con esta reflexión diciéndole, la señal número 1 de que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios es que el Espíritu de Dios nos distancia del pecado, del mundo, de la vanidad, de la fiesta, de la beventina, de la borrachera. ¿Tú quieres saber si el Espíritu de Dios le gustan esas cosas? Ponte a mirar el resultado de lo que la hacen y tú sabrás si el Espíritu de Dios comulga con esas cosas. El Espíritu Santo de Dios guió a Jesús al desierto. El Espíritu Santo de Dios guió a Jesús a el ayuno. Por eso cuando vino el tentador tenía condiciones. Hoy hay un espíritu que nos guía a todos los sitios, menos al deseo de la santidad de Dios, ni al altar de Dios, ni a la obediencia a Dios. A todos lugares. Los profetas están roncos profetizando que avance. Pero hay gente que yo creo que hablan hasta de noche. Los profetas están profetizando todos los días que dice Dios que avance, que Él no te llamó para que estés sentado, que Él quiere que tú eches para adelante. Pero no te ha surgido el deseo de preguntarle a Dios si el Espíritu Santo de Dios está conforme con lo que Él te está diciendo que haga. Dejarse guiar es
ponerse flexible al deseo de Dios. En mi deseo yo no quisiera ir para allá, pero en el deseo de Dios para allá es que Él quiere que yo vaya. Corre a donde tenga que perdonar a alguien. Corre a donde tenga que visitar al enfermo. Corre a donde tenga que ayudar al desvalido. Para ahí es que el Espíritu Santo de Dios guía. Si no dijera Mateo 25 todo lo contrario a lo que dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, un Espíritu Santo de Dios que nos ayude a hablar lenguas. Las lenguas son buenas, pero cuando acabe de hablar lengua, la siguiente pregunta es: ¿y qué fue lo que tú dijiste? ¿Tú no lo entendiste? No, ni nosotros tampoco lo entendimos. Pues cállese. Cállese. ¿Usted entendió lo que dijo? No, ni yo tampoco. Dice el apóstol Pablo: entonces, ¿qué tú estabas hablando? Entonces, queremos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pero yo termino con Romanos 8:14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Se acabó mi voluntad, porque yo quiero ser hijo de Dios. Es triste, está fuerte, tan lindo que cantan alguna gente, tan lindo que predican otros, tan buenos que son ellos para los hombres, pero nada de eso nos hace ser hijos de Dios. Que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esos son hijos de Dios. Tenemos un examen para nosotros llenarlo. Estamos en un momento donde se está haciendo un llamado a acercarnos más a Dios que nunca. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios, que quería que yo le dijera estas cosas, yo sospecho que esto he dicho porque Dios quería que yo se lo dijera. Y en cualquier iglesia que me estén escuchando, oye lo que yo te voy a decir. Dios quiere que esto le prestemos atención. Porque si hay una preocupación de los seres humanos es querer ser hijos de Dios. Pero solo son hijos de Dios los que son guiados, los que se dejan guiar, los que el Espíritu Santo de Dios lo conduce. Entonces, la ropa que tú pones, chequéatela con el Espíritu Santo. La vida que tú vives, la moda que tú tienes, si esa moda, si esa vida, si ese andar, si ese esposo, si esa esposa se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, terminará siendo hija de Dios. Pero si por el contrario no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, pasamos a ser del montón. ¿Qué quiere decir del montón? Igualito a todos los otros. Un hombre bebiendo y maldiciendo y buscando a quien matar. Y un cristiano que no se deje guiar por el Espíritu Santo de Dios, al final de la jornada, de ese criminal y que no se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, serán colocados en el mismo lugar. A veces nos horrorizamos de los hombres malvados, de los maldicientes, de los borrachos. A veces nos horrorizamos de los asesinos. Pero un evangélico que el mundo le gusta de una manera que no le da brea al Espíritu Santo de Dios para que lo aparte del mundo ni del pecado, es igual a cualquiera de los criminales de la tierra. Sin nunca haber matado a nadie, usted es un diablo. ¿Y por qué usted dice que usted es un diablo? Yo he dicho así. Es la Biblia que dice. Porque si usted no es hijo de Dios, le voy a recetar una cita bíblica y no se la voy a decir. Usted la compra en la farmacia de Dios. Juan capítulo 8. Después del versículo 32. Usted va a encontrar que ahí hay unos hijos que no son hijos de Dios.
vaya y búsquelo ahí en la farmacia de Dios. Si quiere, porque usted también es hijo de Dios, si quiere creer en Cristo. Pero yo sé que usted quiere. Yo sé que usted quiere. Así que la verdad de Dios es esta. Léase a Juan capítulo 8, el capítulo entero. No le va a doler la cabeza. Le va a abrir los ojos y le va a decir, mejor me dejaré guiar por el Espíritu de Dios y no seguiré en esta vida humana, terrenal, que termina siendo, como dice Santiago, diabólica. Así que si es joven, acuda. Si es dama, acuda. Si tiene muchos años en el Evangelio, rápido, acuda. Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios, que si no se deja guiar por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Romanos 8:14. Ahora yo quiero, si alguien está dispuesto a abrazar esa guianza del Espíritu de Dios, para tener ese derecho a ser hijo de Dios, para tener garantía de este fin de año, para tener garantía de todos los peligros que te rodean. Dígale, Señor, ahora renuncio a mi vida, ahora renuncio a mi condición humana, ahora renuncio a mi capricho y voy a aceptar que tu Espíritu Santo de Dios me guíe. Los que quieran esa oración, pónganse de pie.